¿Qué significa serán todos enseñados por Dios? ¿Qué significa oír al Padre y aprender de Él? ¿Qué significa si el Padre no le atrajere? ¿A qué se refiere el Señor con los profetas? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y serán todos enseñados por Dios. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Si el Padre no le trajere. Literalmente, el original griego dice atrae. Así como el pecado nos ala a través de nuestra propia concupiscencia, así el Padre nos atrae a través de sus delicias. Nos enamora y nos hace correr tras el suave olor de su aroma. Los que no se sienten atraídos hacia Dios el Padre son los que murmuran contra Jesús. El Señor Jesús no se pone a dar explicaciones, da por sentado su origen divino y se limita a explicar que las autoridades judías y otros más no creen porque el Padre no les ha atraído a Él. Las autoridades judías usan el verbo atraer para describir el acercamiento a la Torá y por consiguiente a la conversión, pero el Señor Jesús aclara y dice: es el Padre quien los atrae hacia mí, que soy la palabra. Ya el Señor les había dicho que el Padre no se les había revelado porque ellos no tenían la palabra del Padre morando en ellos. Su atrincheramiento en la tradición y no en la palabra o Torá es lo que impide que crean en aquel a quien envió el Padre. Solo la intervención de Dios Padre puede hacerlos acercarse a Jesús. Nuevamente brota el argumento predestinacionista aquí, que son salvos solo los elegidos por Dios. Pero el Señor Jesús ahora también dice: todos son enseñados por Dios, lo cual significa que la atracción divina es para todos y que los elegidos son los que, de manera personal, decidida y voluntaria, creen en su Hijo amado. El Señor Jesús también participa en la elección, atrayéndonos por Él mismo para incluirnos en su iglesia. Esto evidencia la íntima relación entre el Padre y el Hijo y que el que seamos elegidos depende de nuestra fe en Cristo Jesús. Dios provee salvación a todos. La limitación la ponen las personas mismas al aceptarla o rechazarla. El que viene a mí, yo le resucitaré. En este capítulo 3 veces dice el Señor: yo le resucitaré. El énfasis indica la seguridad de este suceso. El Señor Jesús corrige a los fariseos sobre la resurrección y acentúa que no será por una fiel observancia a la ley, es decir, no es por obras, sino que es un don suyo que depende de nuestra fe en Él. Está en los profetas. Esta es otra manera de decir está en las Escrituras. La frase los profetas se corresponde con lo que hoy los cristianos conocemos como Antiguo Testamento y es lo que el judaísmo llama Tanaj. Otras formas en que la Biblia se refiere al Antiguo Testamento son Moisés y los profetas o la ley y los profetas. Y estas dos secciones del Antiguo Testamento también son representadas en la Biblia con Moisés
Moisés y Elías. Ahora bien, aquí el Señor Jesús cita Isaías 54:13 para respaldar su afirmación sobre que es Dios el Padre quien nos enseña y que lo hace a través de las Escrituras. Por tanto, estudiar las Escrituras es oír al Padre, y el que le oye a Él aprende de Él y se acerca al Señor Jesucristo. De aquí la exhortación del Señor Jesús a que escudriñemos las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. El Señor también nos exhorta diciendo: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. El problema es que muchos no claman. Por eso, al igual que los fariseos, Dios no les enseña. Reducen su actividad espiritual a meras tareas rituales y a las actividades, invalidando la palabra de Dios con su tradición. Clamemos al Señor por su sabiduría y dediquémonos sosegadamente a escudriñar y a predicar la palabra. El Señor nos pide que su palabra la mantengamos en el corazón, que la repitamos a nuestros hijos, que hablemos de ellas en todo lugar y momento y que las escribamos, es decir, que las interioricemos y las pongamos por obra. El objetivo es que aprendamos a poner nuestra confianza en Dios, que no olvidemos sus obras y que guardemos sus mandamientos para no ser contumaces y rebeldes como los israelitas en el desierto. A través de su palabra es que Dios el Padre ejerce su atracción en nosotros. La fe viene por el oír su palabra y es a través de ella que Él nos enseña y nos dirige hacia Cristo el Señor. Y también a través de su Santo Espíritu el Señor nos guía a toda su verdad. El que oyó al Padre y aprendió viene a mí. No solo es oír, también hay que aprender. Por esto la gracia no es irresistible, porque hay muchos que oyen, pero por su incredulidad no aprenden de Dios. El Padre habla al corazón de todos los hombres. Todos son enseñados por Él. A todos los enamora el Señor, pero no todos oyen, ni todos aprenden. Por eso no todos vienen al Señor Jesús. Dios el Padre nos habla al corazón a través de su palabra y las Escrituras se perfeccionan mediante la fe de los oyentes. Solo el que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón cree en Jesús. Nadie que haya aceptado la instrucción de Dios rechaza a Jesús. Y todo el que escucha a Cristo Jesús se convierte en discípulo del Padre, por lo que nadie puede seguir siendo instruido por Dios sin creer en su Hijo Jesús. Los que no vienen a Jesús son aquellos que por sus prejuicios, oyendo, no oyen, por lo que no aprenden ni se acercan al Hijo. A estos les da por murmurar y prefieren las tinieblas a la luz y optan por la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. No son pobres en espíritu, creen no necesitar de Dios y le rechazan. Por eso el Señor esconde sus misterios de los sabios y entendidos y las revela a los niños. El que vino de Dios ha visto al Padre. Esta es la tercera vez que el apóstol Juan afirma que Cristo Jesús ha venido del Padre. Es una afirmación categórica. Nadie ha visto a Dios, solo Cristo Jesús. Por consiguiente, solo Él puede darlo a conocer. Por tanto, su revelación es única y verdadera. Y significa también que ya no hay más revelaciones, ni apariciones de ángeles, ni de personajes. Apóstoles y profetas no pueden añadir nada al mensaje. El único revelador es Cristo el Señor, y su revelación ya ha sido dada una vez y para siempre. Cuando al Señor le dijeron sobre su bien conocida vida en Nazaret, el Señor Jesús reafirmó su origen divino y preexistencia. Esta es la razón por la que solo Él tiene conocimiento directo de Dios y por lo que ha sido constituido como único mediador. No existe conocimiento verdadero de Dios aparte de Cristo Jesús. Dios el Padre no es
es inmediatamente accesible. Solo podemos llegar a Él a través de Cristo el Señor. De cierto, de cierto. En el original griego, esta expresión se lee amén, amén. Solo el apóstol Juan usa esta reiteración propia del Señor Jesucristo. Los evangelios sinópticos usan solo de cierto os digo. Sin embargo, conlleva la misma fuerza autoritativa. Este doble amén significa que lo que Jesús dice o hace es categórico, irrebatible e incuestionable. Es una sentencia o un acto que implica una doctrina decisiva para la fe cristiana. Hay al menos unas 16 cosas que el Señor ha reiterado con un doble amén, y estas son sentencias incuestionables. La palabra de Dios no pasará. Lo que el Señor Jesús dice es verdad y se cumple. Lo que dice Cristo Jesús sobre Él mismo es verdad. Lo que el Señor Jesús hace, nosotros también debemos hacerlo. La recompensa de la fe fingida es terrenal. La salvación es por fe en Cristo Jesús. La resurrección de los muertos es innegable. Los incrédulos irán a condenación. Hay y habrá incredulidad y persecución en la predicación. Jerusalén será destruida. Todo lo que hacemos es para el Señor. Juan el Bautista es el mayor de los profetas. Nuestro ministerio depende de la medida de nuestra fe. El Señor se regocija por los que se salvan. El Señor recompensa la fidelidad de los suyos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. El que cree en mí tiene vida eterna. Por cuanto el Señor Jesús ha descendido del cielo, es capaz de asegurar lo que dice. Amén, amén. Por cuanto Él ha descendido del cielo, este está abierto para recibir a los que deseamos estar con Él. Los ángeles suben y bajan, siendo enviados para el servicio a favor de los herederos de la salvación. El Señor Jesucristo dice: no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que hay un ascenso y descenso continuo, una comunicación constante de vida desde el cielo a favor de los hombres. Se cumple pues la figura: haré llover pan del cielo, esa lluvia que habla de la disponibilidad permanente del don de la salvación. Pero esta vida eterna, más que una promesa de futuro, es una realidad de presente. Todo creyente vive aquí y ahora, desde ya, una nueva vida, experimentando la nueva creación en Cristo Jesús. Vivimos y experimentamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde está la nueva Jerusalén, que es la iglesia. Las raíces de nuestra existencia como creyentes se hunden en la realidad vital del Cristo resucitado y presente. Yo soy el pan de vida. Ante el maná del desierto y ante la ley, a los fariseos el Señor les dice que Él mismo, su persona, es el pan del cielo, el pan de Dios, el pan de vida. Desde su nacimiento, el Señor Jesús vive la vida de los hombres bajo el signo del pan, pues nació en Belén, del hebreo Betlehem, que significa casa del pan. Y cuando su hora había llegado, Jesús tomó el pan para pasar de este mundo al Padre. Así como el pan es representativo del diario sustento para conservación de la vida material, el Señor Jesús es, en lo espiritual, el pan nuestro de cada día. No solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Y Cristo Jesús es nuestra garantía de vida, porque en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y esto es cierto en relación a la vida en abundancia que los creyentes gozamos aquí y ahora, y también en relación a la muerte, que es nuestro último enemigo a vencer mediante resurrección. Vuestros padres. El Señor Jesús se refiere a los ancestros de los incrédulos judíos que le adversan, pero de esta manera también el Señor enfatiza su origen celestial, sin menoscabo de su propia ascendencia judía. Y cuando el Señor dice vuestra ley, o se refiere a Abraham como vuestro padre, no está menospreciando la Torá o minimizando al patriarca, solo usa los argumentos de los judíos que le adversan para dar fuerza a los suyos. Ya antes había contrastado
comparado el nuestros padres con la frase mi padre, indicando su supremacía. Pero aquí el punto de comparación se centra en el maná, mal llamado pan del cielo, porque el pan de vida es Cristo Jesús. Este es el pan. Lo dijo señalándose a sí mismo. De esta manera, el Señor Jesucristo sustituye al maná, a la ley, al templo, incluso a Moisés. Moisés dijo del maná, este es el pan que Jehová os da para comer. Y ahora Jesús, señalándose a sí mismo, enfatiza, este es el pan. De la misma manera lo hizo al sustituir la ley. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Así se deja por sentado que Cristo Jesús es mayor que Moisés. Por tanto, es el Hijo del Hombre, el legislador, el mediador, el juez, el que de él comiere. Aunque comieron el maná, aquellos israelitas en el desierto, incluido Moisés, no solo murieron, sino que tampoco entraron a la tierra prometida. Mientras que los que comen o aprenden del pan que desciende del cielo, no mueren. Para la generación del maná, su salida de Egipto terminó en total fracaso y en ruina para ellos mismos. Sin embargo, los que comen del pan de vida, es decir, los que hacen la voluntad del Padre, entrarán en el reino de los cielos y no morirán. ¿Por qué los israelitas del maná no entraron en Canaán? Porque tentaron a Dios murmurando y porque no oyeron a Dios, es decir, no le obedecieron. Y exactamente estas son las mismas dos actitudes que toman los incrédulos ante el Señor Jesús.